Buenas, buenas, buenas. Acá andamos nuevamente conectándonos con los live de Instagram. A ver, vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando ahí todos los que están hoy invitados a este live. Hoy vamos a estar viendo coaching y neurociencias. Neurociencias aplicadas al coaching. Así que bueno, mientras se van conectando, igual de todas formas este video va a quedar grabado, va a quedar guardado para los que los quieran ir viendo. Nuevamente va a estar también subido en YouTube, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir ahí a ver quién está ahí. Está Marce, vamos saludando a Marce, a Nati. A ver de dónde nos están viendo, de dónde. Algunos están trabajando, ahí yo sé que Nati está trabajando. Marce, ahí la tenemos a Caro también ahí ya conectada. El tema del día de hoy es coaching y neurociencias. Hoy vamos a hablar del tema de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de aprender. O sea, ¿qué nos pasa cuando estamos ahí empezando a aprender o cuando queremos aprender? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Sí? Hoy vamos a hablar también de cómo es el tema de la toma de decisiones, de cómo trabaja así que nuestro cerebro, así que la vamos a tener a Caro, que Caro ella es neuropsicóloga, es auxiliar también de enfermería, ella también realiza diagnósticos a niños, así que bueno, ella trabaja con todo lo que es el tema neuronal, ¿sí? Así que la tenemos de invitada hoy, que para mí es un privilegio tener a Caro. Hola Pau, tema que me interesa muchísimo, dice Caro. A ver, ahí está Caro. Dice Marce, hola Pau, tema que me interesa mucho, gracias. Desde Puerto Madryn. Así que bueno, vamos a llamar a nuestra invitada. Como siempre saben, nuestros live son live cortos para que pueda haber mucho contenido y que se puedan llevar la información clara. Vamos a llamar a Caro. Lo bueno de esto es que los live quedan, después aprovechen, pueden compartir. También aprovecho este momento para todos aquellos que me están preguntando acerca de las sesiones de coaching. Ahí la tenemos a Caro. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, Caro. Muchísimas ¿Cómo va? gracias por la invitación y muchas gracias, por supuesto, a todos los que se conectan en este momento, que nos están acompañando. A todos los que se van ahí conectando de a poco. Bueno, Caro, bienvenida. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Es un privilegio tenerte ahí, que nosotras a veces a las mañanas compartimos, charla. Bueno, el fin de semana estuvimos juntas ahí compartiendo un almuerzo y charlando un poco de esto, ¿no? De lo que es el cerebro, de cómo poder traerle a la gente un mensaje que no se habla mucho de esto. Claro que sí, muchas veces todo el mundo ve la neurociencia como algo muy aislado que no nos pasa y pues también todos tenemos un cerebro y ese cerebro hace que evidentemente nosotros tengamos que conocerlo, ¿cierto? Para saber cómo operamos, cuáles son nuestras decisiones y muchas sorpresas que por supuesto les traemos el día de hoy. Muchísimas sorpresas. Caro, me gustaría que puedas tomar este tiempo que la gente ahí por ahí se va conectando, o como es al principio, para que puedas un poquito nada más decir a qué es lo que te dedicas para que sepan quién es la que nos está hoy enseñando. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Bedoya San Miguel. Me pueden encontrar como Neurolina. Yo soy psicóloga, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y magíster en neuropsicología clínica. Actualmente hago entrenamiento cerebral, que es incentivar todo el trabajo de esas funciones. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan en estados solamente patológicos, es decir, de enfermedades. Muchas veces llegan cuando ya tienen un trauma cráneoencefálico, porque han tenido un accidente de tránsito o porque han tenido una ACV que últimamente da en personas muchísimo más jóvenes y no se hace una prevención de la salud mental. Y este es un problema realmente para el momento en el que estamos, porque nadie hace un manejo de prevención y promoción. Una prevención de esa enfermedad para que no generen patologías y una promoción que se da a partir de la salud. No, buenísimo, buenísimo. O sea, ustedes ahí, los que están ahí detrás, miren todo lo que está preparada Caro, así que quédense tranquilos que todo lo que vamos a hablar hoy lo vamos a hablar con una profesional. Caro, desde el coaching, ¿no? Todo el tiempo, una de las cosas que hablamos siempre y decimos, aprendemos a aprender. ¿Y cómo consideras eso vos?
Bueno, yo considero que los aprendizajes se dan antes de la primera infancia, justamente una teoría que desde la gestación estamos absorbiendo todos esos conocimientos del mundo externo. Y obviamente cuando nacemos comenzamos a guardar toda esa información por diferentes estructuras, ¿cierto? Que encontramos en nuestro cerebro, como lo son nuestra corteza cerebral, donde se van a comenzar a consolidar todas esas experiencias. Es decir, hoy les voy a dar un ejemplo. Si, digamos, tuvimos una mala experiencia, no sé, a los 2 años porque hubo una asociación de un estímulo neutro como lo es un olor, aquí tengo un olor a lavanda, ¿cierto? Entonces, si el olor de lavanda fue condicionado, es decir, con una buena o una mala experiencia, lo que nos va a producir es que eso sea gratificante o no a largo plazo. Y eso donde se guarda, obviamente, en nuestro cerebro, que son estructuras que por supuesto vamos a ir hablando, ya sea a nivel del sistema límbico, ¿sí? Porque crea esa emoción, crea la emoción de alegría o de gratificación, o al revés, crea un estímulo aversivo, es decir, algo que definitivamente nos desagrada. Pero todo fue previamente aprendido, entonces, por supuesto, siempre aprendemos. O sea, Y a veces el desaprender, por eso a veces nos cuesta. A veces aprendemos de manera mecánica, por ejemplo, a manejar, pero paradójicamente, cuando tenemos que corregir alguno de esos movimientos ya aprendidos, nos cuesta. Y eso es uno de los retos como ser humano que tenemos. ahí se ve un poco, ¿no? De cuando, por ejemplo, en un proceso de coaching, cuando viene nuestro cliente y trata de tomar una decisión, ¿no? En la sesión. ¿Cómo funciona el cerebro cuando empezamos a tomar decisiones? Bueno, primero quiero darles una pequeña repasada a todos y me gustaría que vayan preguntando si tienen alguna duda Sí. respecto a las estructuras cerebrales que hablaremos el día de hoy. Este es nuestro cerebro. Es el cerebro más parecido al modelo anatómico que existe. Es decir, que es así de pequeño, pero es uno de los órganos más importantes que tenemos. Desde cada uno de los lobos que se encarga de desarrollar cada una de las funciones. Entonces tenemos un lóbulo occipital, ¿cierto? Que nos lo encontramos en la parte posterior del cerebro, que se encuentra y todo lo visual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la visión, con forma, tamaño, ¿cierto? Con textura. Tenemos otra que es el lóbulo temporal, que es la que encontramos justamente en esta zona de acá, que se encuentra todo lo que tiene que ver auditivo y no auditivo, o sea, es decir, lo no verbal. ¿Qué sería lo no verbal? Que te hagan, ¿cierto? O que te silben, o que tú ya sabes que esto, ¿cierto? Es un chisquido. O que si desde lejos te dicen así, tú sabes que es una aprobación y un refuerzo positivo. ¿Y qué es un refuerzo positivo? Que seas aprobado frente a algo de manera positiva, o sea, algo de gusto, algo de agrado, ¿cierto? Y tenemos otro que es el lóbulo parietal, que se encuentra en esta parte, que tiene que ver con todas las sensaciones. Sensaciones como cuáles, sensaciones como lo son las cosquillas, ¿cierto? La sensación de dolor, la sensación de temperatura. Y en eso también tiene que ver muy relacionado todo lo que tiene que ver con la temperatura. La temperatura, si algo nos desagrada o no, si nos gusta la comida caliente o fría. Todo esto previamente fue guardado por una experiencia. ¿Listo? Y esa experiencia, ¿cómo se guarda? A partir de la gratificación que previamente se dio en nuestras primeras edades. Por eso la mayoría de los programas que son de 0 a 5, en el caso de Colombia, por ejemplo, se maneja un programa que se llama de 0 a siempre, que tiene que ver con todo ese movimiento que en los primeros años de vida se dan los hitos del desarrollo, que son significativos, como Son por ejemplo, claves. por supuesto, entonces en esa época que nacen las primeras palabras, ¿cierto? La primera parte motora, que es la fonación, pero también es la motricidad gruesa y fina, recordemos, la motricidad fina como por ejemplo lo es la escritura, y la motricidad gruesa como por ejemplo que uno le dice al niño que comience a pedalear su triciclo, ¿ya? Encontramos un área que justamente es la que vamos a hablar hoy, que es supremamente importante, es la que nos hace humanos, nos ha evolucionado, que es todo el lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal, digamos, tiene dos subdivisiones importantes. Una se encuentra en esta zona que tiene que ver con todo lo motor, y la otra que está en esta zona se llama el prefrontal. El prefrontal. Prefrontal, para todos, prefrontal. Y ese prefrontal va a tener 3 subdivisiones. Entonces vamos a tener una que se llama la dorsolateral. Recuerden, la dorsolateral
se va a encargar de qué? Se va a encargar de lo que es planeación, organización. Yo no sé, Pau, si alguna vez te ha pasado que tú quieres anotar algo en una agenda, pero se te olvida. Sí. Claro que sí. Bueno, seguramente quisiera en este momento que comentaran si a alguno le ha pasado que se le ha olvidado una cita Sí. con alguien. O también, Caro, pasa muchísimo, pero yo escucho mucho en los procesos también de coaching, cuando estoy con clientes y me dicen, no, vienen quizás con objetivos y hay quizás algunos que me dicen, no, agarro un libro y me cuesta que me quede. No, lo leo, pero siento que no lo leo. Bueno, ahí es algo muy importante y ya vamos a ver este prefrontal, cómo se divide y qué tiene que ver esto con todos los procesos cognitivos. Entonces vamos a tener un primero que es todo lo que tiene que ver con organización, planeación, ¿cierto? Ese razonamiento. Este se encuentra en la parte anterior, en la parte de acá. Según una nomenclatura que existe, que se llaman las áreas de Brodmann, se correspondería a la numeración 9, 10 y 11, porque así es como se numeran a nivel científico, ¿ya? Todo esto es supremamente importante porque cuando tú tienes, digamos, metas, a veces si tú no las pones en papel y no visualizas esas metas, haces que pasen. Justamente hoy nombraba lo siguiente, y es que todos esperamos todo el año para llegar a diciembre y pedir los deseos o poner los Sí, sueños del o ponemos siguiente año. objetivos, decimos, bueno, termina el año, a ver qué hice, qué no hice, o empiezo a planificar ya lo que es para el año próximo. Exacto. Quisiera que nos comentaran en este momento quién ha hecho la A lista ver, de... o ¿quién procrastina? ¿Quiénes de los que están acá en el chat son de anotar ahí metas o anotar desafíos y no los cumplen? O muchas veces Se también olvida. quién hace la lista de final de año, el 31 de diciembre, quién ha hecho los sueños para el próximo año. Ujú. Bueno, Bueno, a mí me ha pasado igual también, a veces me toca de qué sé yo siempre estoy con anotadores, siempre tengo agenda, y me pasa de que por ahí lo leo y digo, bueno, me anoté todo esto, pero esto me olvidé, nunca lo hice. Bueno, ahí Nati dice, yo cumplo algunos. bueno, ahora vamos a hablar de eso. Muchas veces vemos algo como un sueño, ¿sí? Y es muy aislado hablar de un sueño a una meta, porque el cerebro, y ya lo vamos a ver, toma muchas veces el sueño como algo ideal, algo muy lejano. Pero si tú lo aterrizas en una meta, o sea, tú lo organizas, lo planeas y le colocas tiempo, ¿sí? Es decir, yo quiero comprar un carro en 3 meses, voy a pedir un préstamo, voy a ir a tal banco, ¿sí? Va a ser de manera mucho más concisa. Y esa es la manera de organizar nuestra información. Ahora bien, resulta que dentro del prefrontal les dije que habían 3 partes. Una, la dorsolateral, ¿cierto? La segunda que tiene que ver con la ventromedial. ¿Y qué tiene que ver la ventromedial aquí? Resulta que la ventromedial se encarga de toda la toma de decisiones. Y ahí es donde vamos. Por supuesto, yo tengo que tomar una decisión de acuerdo a una experiencia previa que he tenido, ¿cierto? Que se va a dar justamente por una que se llama la orbitofrontal. Entonces, la orbitofrontal es el relacionamiento que yo tengo con esa experiencia pasada. Entonces, vamos a tomar el ejemplo del olor. ¿Listo? Entonces, este es el olor a lavanda, ¿sí? Y digamos que en algún momento el niño le colocaban esto para dormir y era muy gratificante, ¿cierto? Todo el medio ambiente se daba con unas condiciones apropiadas. Sí. ¿Sí? Eso sería una condición gratificante en algo que se llama nuestro sistema límbico. Ahora, ¿qué es el sistema límbico? El sistema límbico es el sistema emocional, ¿sí? El que va a guardar si algo es placentero, si es agradable o si no es agradable. Ahora bien, durante los años posteriores, para que yo diga que una experiencia es gratificante o no, justamente como les digo, tuvo que ser guardada antes. Es decir, dentro de mi corteza cerebral, que sería esta, yo tengo que guardar todo lo que son mis experiencias, o sea, mis sensaciones, como lo son la visión, ¿cierto? Porque vi un lago que me encanta, o porque definitivamente me hicieron una caricia que fue muy gratificante para mí, o escuché, por ejemplo, en un lindo campo las vacas hacer muy a mí esa sensación. Totalmente, sí, esas sensaciones. Claro que sí, me llenó de gratificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Toda esa información
se envía a la parte anterior cerebral, es decir, la parte anterior que tiene que ver con el prefrontal, y desde ahí es que yo decido, gracias, voy a abrir mi cerebro, gracias a mi sistema límbico, si me agrada o no me agrada una sensación. Y eso es completamente importante porque así es que yo voy a guardar mi información en la noche. ¿Por qué es importante dormir? Justamente ahorita que hablamos de aprendizaje. Sí. Resulta que nosotros tenemos una estructura que se llama el hipocampo. Y el hipocampo se va a encargar de toda la consolidación de la memoria. No sé cuántos son las horas, grupo, que han escuchado que debemos dormir. A ver, quisiera que comentaran, los veo muy hipoactivos. Necesito que se pongan más activos prefrontalmente para poder, A ver, ¿cuántas horas escucharlos. creen que tenemos que dormir? A ver. Vamos a dar un minuto de espera. Mientras tanto, necesito, recuerden, más o menos cuántas horas piensan ustedes que debemos dormir para poderles explicar un poco cómo funciona todo el circuito del sueño, ¿ya? Bueno. 8 horas, dice Marcela. 8 horas, dice Nati. Ok. ¿Alguien más? Vamos a hablar un poquito del sueño. Recuerden, la neuro, o sea, nuestro cerebro, yo necesito 9, dice. Muy bien. 8 horas, dice Leo Maris del Valle Rodríguez. 8 horas, dice Marilí. 8, dice Natalia. 8 horas. Bueno, muchísimas gracias por todos los saludos y por la participación que cada uno de ustedes está teniendo en este momento. Claro, es muy importante tomar en cuenta que nosotros tenemos que tener entre 3 a 4 ciclos de sueño. Resulta que los ciclos de sueño se dan gracias a la consolidación que se da en nuestro hipocampo, es decir, en esta estructura que se encuentra aquí. Entonces, normalmente el sueño tiene diferentes fases. Fase 1, 2, 3, 4 y se regresa a 3, 2, 1 REM. ¿Qué pasa en el 1 REM? En el 1 REM lo que se da es la consolidación del sueño. Es decir, la consolidación del sueño se da gracias a la información que está siendo guardada. Si yo tengo un sueño adecuado, es decir, y las condiciones medioambientales, ¿cierto? Para poder consolidar esa memoria dentro del hipocampo, eso va a permitir que yo pueda guardar la información que tengo durante el día. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Yo tengo un libro, ¿cierto? Un libro de cocina, por ejemplo, y voy a aprender a hacer una receta. Entonces, yo la leo por primera vez. La leo por primera vez, miro el paso a paso, ¿cierto? Todo lo que necesito dentro de esa receta. Una vez lo lea, me motiva a hacer, por ejemplo, un plato en especial. Cuando me motivo a hacer un plato en especial, lo que me va a permitir es que yo recordé, por ejemplo, una comida especial que hacía un familiar en diciembre. Y eso me va a evocar una emoción. ¿Dónde me evoca la emoción? Dentro del sistema límbico. Y eso va a permitir que a esa emoción, ¿cierto? A esa experiencia pasada, yo le evoque una emoción. Cuando yo le evoco una emoción, yo me voy a conectar, ¿cierto? Con esa receta y voy a quererla hacer. Al quererla hacer, a la misma vez me voy a sentir motivada. Eso quiere decir que al siguiente día yo voy a ir a comprar todos los materiales para poder hacer mi receta. Es decir, básicamente que el ser humano... Sí. Y ahí hacemos un paréntesis, porque eso es un tema de que quiero tocar, ¿no? El tema de la motivación. O sea, ¿desde dónde motivamos nuestro cerebro? Y ahí justo entrabas. Claro que sí, Pau. Bueno, tenemos estructuras del sistema límbico, que está el tálamo, el epitálamo, el subtálamo, ¿sí? Entre la amígdala, que es la que se encarga de todo eso, sensación como por ejemplo del miedo, de la huida, ¿sí? A veces que nosotros tenemos fobias, miren que las fobias se dan a partir de la emoción o esa misma gratificación que se da hacia algo que me gusta. Respecto a las motivaciones, esas motivaciones se crean en esta parte, ¿cierto? Y en todo lo que tiene que ver con el órbito frontal. Recordemos que el cerebro tiene una parte que queda en esta zona, ¿sí? No sé si me están viendo bien, pero en esta zona queda el órbito frontal. La zona órbito frontal es la que me va a decir si algo me motiva o no me motiva, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Hay motivadores extrínsecos y motivadores intrínsecos, ¿ya? ¿Cuáles son los motivadores? Exactamente. Entonces, los motivadores intrínsecos
tienen que ver con nosotros mismos. Algo que yo, por ejemplo, quiero crecer. Yo quiero estudiar algo, yo quiero conseguir un trabajo porque me gusta realmente lo que hago, porque lo que estudié es una gran pasión, o en el ejemplo de la cocina, yo quiero hacer una receta porque eso me satisface personalmente. Y ahí es donde es intrínseco. Hay otro tipo de motivación que paradójicamente es la más recurrente, que es la motivación extrínseca. La motivación extrínseca es aquello que viene de los demás, ¿sí? Ahora, ¿qué nos juega en contra con la motivación extrínseca? Nosotros tenemos una balanza. Cuando la motivación extrínseca pesa muchísimo más que la intrínseca, dejamos que muchas veces los comentarios de las demás personas puedan tumbar esas metas de las que veníamos hablando, ¿cierto? Pau, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo tengo una meta y la meta, por ejemplo, es comprar un carro. Y si la meta es comprar un carro y viene un familiar y me dice, no, es que todavía no es el momento, es que están muy caros, pero realmente el comprar carro es una O necesidad. cuando quieren emprender, que por ejemplo, también en las sesiones se vienen y dicen, no, yo siento de que ahora no puedo, no sé si es el tiempo, quiero cambiar de trabajo, estoy pasando por esta situación, no sé qué hacer. Ahí entonces, nuestro cerebro, ¿cómo reacciona? Claro. Entonces, ¿cómo reacciona nuestro cerebro? Se encarga más la motivación extrínseca, es decir, que los demás me tumban mis propios sueños, o como tú lo dices, los emprendedores. Es muy recurrente. Justamente estábamos acompañando en los emprendedores con el consulado colombiano de Newark, y una de las cosas que hablábamos es cómo se desempeña todos esos canales sensoriales para yo poder vender un producto. Y cómo a veces se autosabotean las ideas desde los emprendimientos porque se comienzan a poner unos obstáculos que no permiten que podamos avanzar. Ahora bien, resulta que ahí se crean algo que se llaman las creencias irracionales. Es decir, que a veces nos creemos de manera equívoca, ¿cierto? Como de manera errónea, ciertos pensamientos. ¿Como cuáles? No, yo no voy a conseguir el préstamo. Entonces, Siempre está el yo no puedo, el negativo, la parte negativa. Claro, pero ojo, esa parte negativa es a partir de la amígdala. ¿Por qué? Porque la amígdala está muerta de miedo para que usted no haga sus proyectos y sus metas. Es por eso que nosotros debemos tener una adecuada planeación, una organización, todo lo que tiene que ver con una toma de decisiones, pero no solamente desde una creencia irracional que se vuelve muchas veces un pensamiento automático. Muchas veces, ay no, es que yo no voy a tener ese préstamo, o no, yo no puedo, entonces ya no lo hago, ¿sí? Cuando nos damos la oportunidad, exactamente, Pau, cuando damos la oportunidad de poder entrar y decir, ok, esto es importante, esto me puede hacer crecer, yo puedo ser un gran empresario, yo puedo llegar a hacer muchas ventas, y a veces dicen, ay no, pero es que eso es mucho del positivismo. Pues sí, tiene que ver con la teoría positiva, pero es realmente usted decirle a su cerebro, planee, organice, tome una decisión. Experts nos ha hablado un poquito del aquí y del ahora. Eso es desde una teoría humanista, pero tiene que ver con que yo tome decisiones ahora para yo poder hacer un mejor presente. Y si yo hago un mejor presente, puedo hacer un mejor futuro. Pero si no tomo decisiones, realmente no puedo avanzar. No, buenísimo. Qué impresionante, ¿no? Porque si nos podemos hablar de lo que es nuestro cerebro, nos tomaría muchísimo tiempo y nos quedaríamos todos así boca abierta, porque de verdad que nuestro cerebro todo el tiempo lo único que hace, trata de buscar la forma, ¿no? Como quien diría, de sobrevivir, ¿no? Porque él se ocupa de él y de sobrevivir él. Entonces, mucho tiempo se escucha el mito de bueno, los niños o las personas aprendemos hasta los 12 años, después lo demás es todo un aprendizaje de vida. Yo creo que en realidad no es así, porque al contrario, ¿no? Tenemos que aprender todo el tiempo, y como vos misma decías, el tema de desaprender. Ahora, ¿qué pasa cuando dejamos de aprender? Hay como una poda neuronal, ¿no? Por supuesto, bueno, es súper interesante que me hagas esa pregunta porque justamente realmente nunca dejamos de aprender. En un tiempo atrás pensábamos que, por ejemplo, en el Alzheimer no había una nueva regeneración neuronal, o que después de ciertas edades no había nada que hiciera neuroplasticidad. Neuroplasticidad es como coger esas neuronas, por ejemplo, que tenemos en este lobo de acá, y
migren también hacia nuestro otro lobo, lo que va a permitir que haya una buena interconexión. Es decir, voy a coger un momentico mi cerebro, y lo que vamos a permitir es que toda esa información que está, por ejemplo, en este lobo se dé en esta. Es por eso que una de las cosas que yo los invito a hacer es entrenar sus cerebros. Todos se quieren ver físicamente muy atractivos, pero nadie dice, yo debería mejorar mi memoria. Tener un cerebro fit, y una de las cosas que a mí siempre me recomendaron es leer. Bueno, en Argentina, ¿no? Hay una mujer que tiene como 90 y pico de años, que es Mirta Legrand, que es muy conocida, pero ella dice, yo entreno todos los días mi cerebro leyendo, hago muchísima lectura. Y con respecto a eso, hay alguien, acá que es Claudia Marcela, hace una pregunta y dice, una pregunta, ¿qué ejercicios son buenos para relajar la mente y dejar atrás un poco el miedo? El miedo es un tema que tocamos muchísimo en las sesiones de coaching. Tengo muchos clientes que vienen con esto, vienen con miedos. Bueno, por supuesto, como lo hablábamos en este momento, Pau, la amígdala nos juega en contra. Claudia, realmente cada historia es diferente, ¿no? Hay miedos infundados desde la niñez, otros que han sido creados fobias a través de la adultez, como por ejemplo cuando las personas tienen un accidente de tránsito y quedan, digamos, con cierta fobia a montarse en un carro, volver a manejar, o que, digamos, tuvieron un accidente en un lugar que había mucha agua y las personas no quieren volverse a meter a una piscina o un mar. Cada caso es completamente particular, pero sin duda acabó de salir una investigación muy interesante que nos habla de los efectos de la meditación a nivel de la disminución de esa amígdala en cuanto a tamaño, y no de manera patológica, sino que se han hecho investigaciones justamente, una científica, ella es física, pero tiene un énfasis en neurociencias y nos habla de toda la meditación, cómo permite que esa amígdala, esos miedos vayan disminuyendo, y es una técnica muy interesante que hace que podamos mantener nuestra mente en estado de relajación. Pero claro, por supuesto, Claudia, que te invito a poder tranquilizarte y poder tener una técnica de respiración de acuerdo a tu necesidad en consulta. Técnicas de respiración, bueno, también puedes tomar sesiones de coaching y también el mindfulness, ¿no? Que son ejercicios muy cortos de meditación y que sirven muchísimos y son muy, pero muy efectivos. Después tengo acá, dice, realmente los miedos al fallar y el ver las opiniones de los demás nos tranca muchas puertas. Claro, Marily. Lo que pasa es que lo que hablamos hace un momento, cuando te dejas llevar más por esa motivación extrínseca y esas creencias irracionales, porque recuerden, la mayoría de los individuos te hablan de acuerdo a su experiencia. Su experiencia de pronto no fue tan gratificante respecto, no sé, a la ida de un restaurante. La teoría dice que si tú tienes una opinión positiva de un restaurante, se la dices a 5 personas, pero si tienes una opinión negativa, por ejemplo, de un restaurante, de un producto, se la dices a 10. Entonces, básicamente el comportamiento del que les estoy nombrando es que las personas siempre se dejan llevar, sobre todo por las cosas negativas, por esas mismas creencias irracionales que se han fundamentado a nivel cerebral, por supuesto. Claro, y qué importante también para esto es el autoconocimiento, ¿no? Poder también el autoconocimiento abarca el tema de las emociones, ¿no? Y el miedo forma parte de una de las emociones principales, primarias, también de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, también qué importante que es, dice, realmente los miedos al fallar y ver las opiniones de los demás nos tranca muchas puertas. Vos fíjate qué juicio, ¿no? Que a veces nosotros cargamos con esas creencias que nos limitan, porque dice, el ver las opiniones de los demás nos tranca muchas puertas. Entonces, me encantaría, Marily, que si querés me podés escribir también por privado y podemos conversar, pero qué importante que es esto también, empezar a declarar y empezar a autoconocernos y ver también el potencial que hay dentro, porque realmente, Marily, yo creo de que como, bueno, esta no sé si es una pregunta o un comentario, pero hay mucha gente y todos poseemos el potencial. La diferencia está en que a veces esas creencias nos limitaron y hicieron a que esté el miedo y no tengamos esa capacidad de decir, bueno, ok, voy por todo, ¿no? Y desde el coaching hacemos eso, ¿no? Es acompañarte en un viaje también reflexivo, de transformación, y como facilitadora, en este caso yo, de poder acompañarte a que vos puedas lograr esos objetivos, que puedas llegar desde tu estado actual a tu estado deseado, ¿sí? Y en el coaching es posible. Claro que Así que...
Después, ¿qué más? Existen terapias realizadas por psicólogos que mejoran la capacidad a nivel empresarios. Claro que sí, el neuromarketing ahora está en tendencia porque lo que hacemos es utilizar todas esas vías sensoriales para que las personas tomen una decisión de escoger esto. Ahora, respecto a lo que hablabas ahora, nosotros tenemos una conducta de aprendizaje, es decir, nos hemos desarrollado en una cultura. Las personas que, por ejemplo, viven en Colombia, todo es muy diferente a cómo funciona el marketing en este momento si vamos a Corea o si vamos, por ejemplo, a Estados Unidos. Las tendencias cambian de acuerdo a donde se den esas creencias, ¿cierto? Esas creencias y esas conductas aprendidas a partir de la cultura. Y no solamente eso, ¿no? Y como volviendo un poquito el tema de atrás, para poder terminarlo, ¿no? El tema de la poda neuronal, que uno dice, bueno, esta persona, o hay gente que por ahí se le adelanta también un poco lo que es el Alzheimer, ¿no? Por no tener la mente activa. Qué importante que es de hacer trabajar todo el tiempo, ¿no? A nuestro cerebro y no desaprender lo bueno, las cosas que aprendimos y seguir aprendiendo técnicas nuevas para tenerlo activo porque nuestro cerebro en verdad lo único que busca todo el tiempo es estar vivo, es sobrevivir, ¿no? Y depende mucho también de nosotros. Claro, esto depende mucho del entrenamiento cerebral que tengamos. Es decir, entre yo más entrene mis funciones, como lo son la atención, la gente cree que la atención y la memoria solo es una. No, miren, hay diferentes tipos de atención. Hay atención selectiva, sostenida, alternante, dividida. Y dentro de estos espacios de neuropsicología clínica, lo que se permite es evaluar cada uno y las necesidades. Si bien actividades como el sudoku o tal vez la sopa de letras son buenas, recordemos que eso es algo muy general, eso no es la actividad propiamente que su cerebro necesita. Es por eso que las evaluaciones y los diagnósticos propiamente que se hacen de manera individual y personalizadas permiten que trabajemos cada una de las funciones, porque posiblemente usted necesite un poco más de trabajo orbitofrontal o dorsolateral o incluso visual. A veces las patologías visuales no son netamente de campo visual, No. sino que tienden a ser alguna agnosia a nivel occipital. Pregunta que te habrán hecho muchísimo, pero me imagino que te la habrán preguntado mucho. ¿Es verdad que solo usamos de todo nuestro cerebro el 10%? Bueno, es bastante interesante que me hagas esa pregunta. Es una pregunta, pues, digamos que se hace muchísimo en consulta. Y eso se llama un neuromito. Realmente eso no es cierto. Ese mito nace desde Dale en 1948, que él no dice eso, fue malentendido. Es un psicólogo estadounidense que en algún momento dijo que nosotros no utilizamos solamente una pequeña porción, pero se llama un neuromito porque le pusieron un porcentaje, es decir, un 10%. Realmente eso es falso y es justamente por lo que hablábamos ahora. Constantemente a través de nuestra vida nosotros tenemos unas podas neurales específicas, es decir, en el nacimiento, nosotros tenemos uno en la niñez propiamente y otra que se da en la adolescencia, por eso en la adolescencia se da la última poda neural. Pero después de eso seguimos aprendiendo, ¿cierto? Y eso se va dando a través de la vida. Incluso en el envejecimiento está demostrado que estructuras como lo son el hipocampo, la formación reticular o el bulbo olfatorio permiten hacer regeneración, es decir, si una persona tiene un trauma craneoencefálico o tiene un accidente cerebrovascular, esas neuronas van a migrar y tratar de compensar esa lesión que se hizo. Y añadido a esto, también es importante recordar que el entrenamiento cerebral, las experiencias que hayamos hecho en nuestra vida van a permitir que tengamos herramientas cognitivas para poder afrontar esos momentos. Buenísimo. Y entonces, ¿por qué crees que no usamos el 100% del cerebro? ¿Por qué no lo usamos? Yo no podría ponerle un porcentaje a la capacidad cognitiva, ¿ya? Porque hay diferentes tipos de aprendizaje. Binet decía que nosotros tenemos diferentes tipos de aprendizaje, como por ejemplo el deportivo, el académico, y a veces como que generalizamos un tipo de inteligencia. Si bien tenemos unas escalas de inteligencia, como lo hacen, por ejemplo, las escalas Wechsler, que, digamos, utiliza ciertas herramientas cognitivas que se trabajan en evaluación y diagnóstico, tenemos otras capacidades y habilidades que también evaluamos, ¿cierto? Como vemos ciertos niños que les son muy artísticos o que tienen destrezas para dibujar y eso también se considera inteligencia. Por eso no nos podemos sesgar netamente a una habilidad académica. Ok, muy bueno.
dice Claudia Marcela, dice, Lina hacía la referencia de hacer ejercicios para poder trabajar ambos lóbulos. ¿Podrían, por favor, decir cuáles son buenos? Muchas gracias. Claro, Claudia, como te decía, cada ejercicio va a ser de acuerdo a cada cerebro. Hay tantos cerebros como ejercicios personalizados. Sin embargo, hay ciertas actividades que tú puedes hacer, pero como te digo, no sé tu necesidad cognitiva. Sin embargo, me podrías escribir por interno y decirte algunas actividades que si hacemos una evaluación de diagnóstico previamente, podríamos poderte decir cuáles son los ejercicios determinados. Sin embargo, todas las actividades que incentiven, como por ejemplo algo muy coloquial que se habla y es verdad, como escribir con la otra mano, eso permite que haya una neuroplasticidad a nivel de motricidad fina, incentivando todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal en su zona motora, va a permitir que nosotros incentivemos nuestra neuroplasticidad. Qué bueno. A ver, no sé si hay más preguntas. Y entonces, como para ir un poco finalizando este live, porque mira, sin darnos cuenta, el tiempo va pasando, ¿no? De qué importante es esto, ¿no? De no perder la oportunidad de poder seguir aprendiendo, ¿no? Y desde el coaching nosotros decimos de no perder la oportunidad, que no perdamos esa oportunidad de perder el asombro, ¿no? No tratemos de perder el asombro, sino de tratar de recuperarlo, ¿no? Cuando uno recupera el asombro, ¿no? Somos como esos niños que todo lo ven como, wow, no, qué bueno que está esto de poder decir, bueno, quiero aprender, quiero saber más cómo funciona el cerebro, qué es lo que necesito también yo para tener, como quien diría, un cerebro fit. El cerebro fit, me gusta eso. Mi eslogan es Train Your Brain, entrena tu cerebro, porque sin duda es algo que nosotros deberíamos preocuparnos. Todos quieren verse bellos, ir al gimnasio, pero nadie se levanta todos los días diciendo, oh, yo debería mejorar mi memoria para tener un buen envejecimiento. Y creo que eso es un acto responsable con nuestra salud mental y, por supuesto, con una vejez tranquila. Y en el caso de los niños, generar una estimulación cognitiva que pueda permitir que haya un mejor rendimiento académico y menos deserción escolar. Porque muchas veces nuestros jóvenes llegan a las universidades y hacen una deserción escolar, tal vez porque no tienen una orientación laboral o vocacional organizada, o porque esas creencias irracionales fueron tan prevalentes dentro de esa niñez que hace que el niño o el joven pueda tener un bajo rendimiento académico justamente por esas creencias irracionales infundadas dentro de su nacimiento, su niñez o su adultez. No, la verdad que está muy bueno. Y como para ir cerrando este live, ¿no? ¿Qué consejos nos darías para decir, bueno, empiecen a entrenarlo desde dónde? Bueno, entrenar el cerebro es algo que está en tendencia en este momento y está en tendencia desde todos los ámbitos. Bonfenbrenner nos habla de las diferentes dimensiones, como lo son la familiar, como lo son la laboral, ¿cierto? Como incluso lo son la cultural. Desde nuestro individuo como sí, en sí mismo, debemos generar una motivación intrínseca que sea más predominante que una motivación extrínseca. Cuando tú tengas un sueño, lucha por él, que tú lo puedes alcanzar, porque solamente tu amígdala y tus creencias irracionales son las que la hacen tumbar. Ahora bien, a nivel laboral también es importante para ser más productivos que también hagamos algo que dejaron de llamarse pausas activas a llamarse pausas cognitivas. Anteriormente nos decían, hágale ejercicio de la mano para disminuir el túnel carpiano. Y si bien eso es muy importante a nivel, digamos, fisiológico, ¿cierto? Del cuerpo anatómico, es muy importante también que hagamos pausas cognitivas, es decir, actividades que incentiven nuestra parte motora, o movimientos o juegos que permitan también tener interacción. Ahorita hay muchas plataformas, como por ejemplo Cognifit, que permite que ustedes puedan realizar actividades dentro de esa plataforma totalmente gratuitas y hacer actividades diferentes que por supuesto incentiven nuestra mente. Además, también muy importante, otro aspecto que es la alimentación. Todo el mundo quiere ser fit físicamente, pero la alimentación hace la diferencia. Sin duda, el consumir más frutos rojos, y Claudia, ahorita que hablabas de los tips que podemos lanzar, es uno de los tips que les doy. Consuman frutos rojos,
que permiten que estos antioxidantes puedan mejorar toda esa función cerebral, todo lo que son fresas, arándanos. Todo esto va a permitir que se puedan realizar. Además, hay una investigación muy interesante sobre frutos deshidratados y todo lo que tiene que ver con pues los frutos rojos, por supuesto, y los frutos secos como lo son las almendras, el maní, que dan ciertas condiciones que favorecen a nuestro estado mental. Entonces, estamos en continuo aprendizaje. Claro que sí, estamos en continuo aprendizaje y recuerden que el cerebro es lo más agradecido. Si tú entrenas tu cerebro, él te lo agradece mejorando tu función de memoria, tu lenguaje y tu vida va a ser más productiva. Y recuerden, la intención es que ustedes prevengan esas enfermedades como lo son el Alzheimer. Cada vez hay edades más tempranas donde se están dando los Alzheimer, el Alzheimer o otro tipo de demencias como son la frontotemporal, que son muy agresivas en el momento que dan esas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, anteriormente una demencia como tipo Alzheimer daba a los 75, a los 80 y Hoy ahora yo pues están a los escucho 55, 60. 40 y pico de años, escuché una persona, 46 años ya que estaba con el diagnóstico. Claro que Y, sí. y es muy temprana, ¿no? Entonces, qué bueno eso de poder entrenar también nuestro cerebro con lecturas, con la alimentación, de darle la importancia que merece, porque en definitiva también es nuestro cuerpo, ¿no? Y depende de cada uno de nosotros. Aún así, para la hora de aprender y aún así también para la toma de decisiones, como hablábamos al principio, ¿no? Con este tema. Y bueno, y la verdad, Caro, yo te agradezco porque, mira, todos acá dicen, mil bendiciones, Neurofit, pusieron. Bueno, me interesa, muy interesante. Después preguntaron cuándo se volvía a hacer otro live así. Me gustaría que hubiese otra charla de este tema, es muy importante. Y me gustaría, no sé qué dice el chat, pero me gustaría a mí la próxima que podamos tocar el tema, ¿no?, de las emociones. Estamos hoy en un mundo tan emergente que se habla tanto, tanto, tanto del miedo. Y me gustaría mucho que podamos tocar el tema del miedo versus la bipolaridad, ¿no? También, porque la bipolaridad, ¿no? ¿Qué es eso que nos hace ser tan bipolares y que no nos deja tomar decisiones? Bueno, la bipolaridad en sí es un trastorno, ¿cierto?, de salud mental que sabemos bien que es una enfermedad, es una patología. Y a veces justamente se habla de manera muy, y me disculpan la palabra, muy promiscua, porque a veces Sí. no hay una evaluación que determine si eres bipolar o no, o si todo el Ujú. mundo dice, ay, no, yo tengo depresión, y realmente la persona o el paciente no tiene depresión, sino que Ujú. un estado de tristeza. Y antes de terminar, voy a diferenciar un poco qué es la tristeza y qué es la depresión, porque la tristeza es una emoción que te puede dar en un momento. El diagnóstico, el manual de diagnóstico neuropsicológico y avalado a nivel psiquiátrico, ¿cierto? Por la APA, es la que nos dice que para poder diagnosticar un trastorno, por ejemplo, depresivo, deben pasar 6 meses. Entonces, también seamos responsables un poco con cómo qué es la patología, ¿cierto? Y también responsables con nuestra salud, de tener una intervención antes también de que haya, digamos así, algo aversivo o algún momento que nos puede causar en contra en nuestra salud mental, por supuesto. Y está muy bueno eso también que se pueda traer, ¿no? Para poder explicarlo y para poder en realidad compartirlo, ¿no? Con toda la gente que está del otro lado, que le agradecemos mientras por estar conectados ahí, haciéndonos el aguante, acompañándonos, por los mensajes también que nos dejan. Porque hoy se usa mucho, ¿no? Eso de, ay, no, yo soy así, yo soy bipolar. ¿No? Como que se usa como un término como, soy así, soy callada, ¿no? O, no, yo soy así, yo soy bipolaridad y está todo bien. Entonces, a veces quizás no es eso y lo confundimos, ¿no? Con eso, lo confundimos con la angustia, lo confundimos con la tristeza y quizás hay muchas más emociones que quizás no están resueltas, hay cosas no resueltas que nos llevan a nosotros mismos a auto diagnosticarnos. Yo quiero hacer aquí un anuncio y es con respecto a esos diagnósticos o que se hacen de manera errónea o incluso que se hacen o que no se hacen, ¿no? Y se ve mucho en niños. Justamente en este momento se están evaluando 2.000 niños en Colombia con uno de los instrumentos de los cuales participé en la creación, que se llama el FOSPRA, que es para niños de alteraciones de lenguaje de los 0 a los 5 años. Esta iniciativa nace justamente porque
no hay un diagnóstico temprano. A veces naturalizamos que nuestros hijos a los 4 años no hablan y está bien, porque entonces es muy consentido y muy mimado, ¿ya? Y así no es el seguimiento que se le debe dar a estos hitos del neurodesarrollo. Es por eso también que los invito a que estemos atentos a esa estimulación cognitiva que hacemos en nuestros niños y a esa estimulación cognitiva que hacemos nosotros como adultos para tener un buen envejecer. Recuerden que la memoria o la pérdida de memoria no es natural, es patológica. Wow, wow, es patológica. Caro, para todos aquellos que quieran comunicarse con vos o, por ejemplo, que tengan familias, hijos que quieran pasar por estos diagnósticos también que vos haces con respecto a lo que es diagnóstico cognitivo, te pueden escribir por email. Vos estás con gente también de Argentina, porque acá yo tengo también público de Argentina, así que los que quieran también comunicarse con Caro, te pueden escribir por Creo que sí. privado. Nosotros tenemos la página web, justamente ya les voy a compartir la página web, es neurolina.shop y ahí van a encontrar todos los servicios. Ustedes pueden agendar las citas y generar su appointment en línea, o también me pueden escribir por el Instagram, ahí van a encontrar el enlace propiamente de cada una de las tipos de terapias, ya sean terapias clínicas, neuropsicológicas, por supuesto, para que entrenen su cerebro, o también si ustedes son emprendedoras, desde el neuromarketing se les hace un acompañamiento integral. Está buenísimo. Y bueno, y también todos aquellos que quieran tomar sesiones de coaching conmigo, también se pueden anotar agenda de julio, recién hay agenda de julio abierta, así que me pueden escribir por privado también, y todo aquel que se sienta trabado en áreas de su vida y que dice, no, pero acá me siento trabado, no sé cómo hacer, no sé por dónde empezar, o que diga, bueno, me gustaría trabajar esto con los temas laboral, con todo lo que es también familia, ¿sí? Con todos los temas que vos te sientas trabado y que querés salir de ese estado donde estás, ir hacia tu estado también deseado, me pueden contactar a mí. Y bueno, y sepan también de que todo lo que compartimos acá no lo hacemos desde un título, no lo hacemos solamente desde la profesión, sino que también lo hacemos como aprendices, porque somos eternas aprendices. Así que, como decía hoy al principio, tratemos de mirar la vida con asombro, porque cuando miramos la vida con asombro es cuando entendemos que hay gratitud. Porque cuando dejamos de asombrarnos por las cosas, ahí decimos, no, dejé de ser agradecido, ya nada me está asombrando, ¿qué está pasando? Así que está bueno que nos animemos a aprender y desaprender todo lo aprendido que no nos funcionó y empezar a sumar nuevas técnicas, nuevas cosas, nuevos aprendizajes, y también esto, ¿no? De reconocer y valorar y agradecer, de decir, bueno, ok, mi cerebro está funcionando así a la hora de aprender y ir por esos objetivos, toma de decisiones, ¿no? Y así que bueno, todos los que quieran sumarse a las sesiones de coaching me escriben por privado. ¿Sí? Listo. Quiero Yo les voy a terminar estar... también con una frase que es mi favorita, es de Ramón y Cajal, que es un neurocientífico muy interesante a través de la historia, y es que dice que todo hombre, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Y ahí los invito a ustedes mismos a modelar sus cerebros con sus habilidades, con sus fortalezas. Los obstáculos no se los pone la gente, no se los pone la motivación extrínseca, se lo colocan ustedes mismos. Así que si tienen una idea de emprendimiento, si usted tiene una meta, cúmplala, que solamente está en usted. Y ahí por todo ahí, o si no, bueno, me contactan por privado. Así que bueno, Caro, agradecemos a todos, gracias a todos los que se fueron sumando, escribiendo. Acá dicen excelente, gracias Marce, me encantó, gracias por la excelente información. Bueno, acá muchas gracias por la charla, gracias. Así que, bueno, el tema fue coaching y neurociencias y coaching, así que bueno, compartan el live, va a quedar grabado y bueno, nos vemos la próxima. ¿Te animás a hacer una próxima? Claro que sí, los esperamos a todos para que también inviten a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, para que participen en estos espacios que enriquecen nuestro ser, nuestra mente y por supuesto nuestro espíritu. Bueno, buenísimo. Y ahí estoy viendo que me acaba de llegar un mensajito. Las sesiones de coaching en primera instancia duran acorde a la necesidad del cliente y ahí va otro. Y con respecto a lo que es la modalidad Zoom, duran luego entre 45 a 1 hora.
Y bueno, y a darle con todo ahí, y todos los que necesiten info, me contactan, y todos los que necesiten la info de Caro también, con sus niños, para las escuelas, para sus empresas, sus compañías, también ahí la están contactando porque atendés vía Zoom, Caro. Claro que sí, atiendo vía virtuales desde mi página web. Los que Muy deseen bien. me pueden escribir por Instagram, que les respondo los mensajes y ahí está el enlace a WhatsApp para que me escriban directamente. ¿Listo? Buenísimo, buenísimo. Bueno, gente, gracias por sumarse, nos vemos y compartan este live para todos los que crean que es necesario. Así que gracias a todos por sumarse y muchas gracias, Caro, por tu Gracias, tiempo, por todo este Fábrica. aprendizaje. Así que hoy aprendimos un montón acerca del cerebro. Claro que sí. Muchísimas gracias y recuerden, entrenen los cerebros. A entrenar el cerebro y a tener un cerebro fit. Exactamente. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias.